Important for those students who cannot attend to this video conference, remember that always there is a recording. Let me see what is the recording. Is here. Very good. And we started to record our lesson tonight. So what are we going to do tonight? First of all, I'm going to explain about the activities and the collaborative project for this second term, which is very important that you have clear what are the activities, how are you going to be evaluated, as well as how is going to be the collaborative project second term. Okay, I am waiting for, I don't know why is not presenting. Okay, here it is. Okay, after the explanation about what are the main activities that you are going to present during this second term, as well as the collaborative project, after that, I am going to explain something about the use of the grammar. Grammar that you have for this second term, which are object and subject questions. I don't know if my internet is not quite good tonight because the presentation is taking time to show you here. There are some difficulties for charging the presentation. We have to wait for some minutes. No se pudo iniciar la presentación. I am going to try it again. Let me see what is happening tonight. Let me see, I am trying again. Remember, we are going to start talking about collaborative project and second term activities. If you have questions, remember to raise your hand and let me know your questions in English or in Spanish. Doesn't matter. I am going to use English and Spanish in order to do this oral presentation, in order to have clear, ¿no? Para que quede claro. What are the steps? What are the activities that you are going to do? Okay? And besides that, we are going to explain at the end of our class, we are going to explain the use of object and subject questions. That is the grammar topic that you have for this second term, okay? Unit 2.1. That is the grammar topic, object and subject questions. So let's start with the second term English for this semester. We are going to check the chronogram, okay? The chronogram and dates, as well as the percentages about the most important activities that you are going to do. After that, we are going to talk about collaborative project second term. And finally, the questions that you have about this. So, in terms of the chronogram and days, here you have the course agenda. As you can see, for this second term, you are going to develop all the activities about unit 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, and 2.5. 5 units. También vamos a desarrollar 5 unidades. This week, you are working on the unit 2.1. Along with the unit 2.1, you are going to work in the collaborative project in the forum first participation, post 1. Then you have the unit 2.2 and you continue working during this week also with the forum and post number 2 in the forum. Then you continue working with unit 2.3. During this week, you are going to see the teacher's feedback about post 1, about post 2, and you are going to start working by yourself in the final paper. That is, later I am going to tell you what is the final paper, okay?
van a trabajar durante esta semana elaborando ya el producto final, que luego les voy a decir cuál es ese producto final que van a elaborar una vez ya han participado en el foro. Post 1 and Post 2. And then you continue working with the Unit 2.4, Unit 2.5, and during these weeks, what you are going to do is to present your oral report, your oral assessment. Ya llega las últimas semanas y ahí es donde vamos a cuadrar la sustentación oral, simultáneamente que tú estás trabajando las unidades 2.4 and 2.5. I want to let you know that this second term started last Monday. That Monday was October 4th, and is going to finish on November 7th. Entonces, este segundo corte empezó el lunes 4 de octubre y terminará el próximo noviembre 7, ¿ok? Esa es la duración de este segundo corte. For this second term, you are going to develop Unit 2.1 to 2.5 that goes for the 13%. Entonces, la valoración de estas unidades tiene el 13%. Once you finish the Unit 2.5, cuando usted termine todas las actividades de la unidad 2.5, you continue with the self-evaluation. And the self-evaluation goes for 2%. Y esa autoevaluación va a tener el porcentaje del 2%. No es mucho, pero si no la haces, pues vas a perder una pequeña cantidad que te puede servir. ¿Ok? Entonces, no olvidemos, sin embargo, yo les voy a estar recordando que en este segundo corte hay que presentar una autoevaluación que te va a dar el 2%. Más tarde vamos a la plataforma para recordarte dónde se va a activar esa autoevaluación. Porque una vez terminas la 2.5, ahí mismo, en ese mismo icono, no se activa la autoevaluación. La autoevaluación se activa en otro icono que tenemos en la plataforma. And also, Collaborative Project, 20%. Ese proyecto colaborativo es el que tiene más peso. That's why it's very important your responsibility, your commitment, compromiso, your teamwork in order to do it very well. ¿Ok? Con el objetivo de hacerlo muy bien, tenemos que tener mucho compromiso, responsabilidad, dedicación. ¿Ok? So, now, we are going to continue with the collaborative project. For this second term, you are going to produce a letter about the experience of our friendship, using the correct grammar, vocabulary, and punctuation. Plan, organize, and present ideas coherently by introducing, developing, and concluding. Participate in each of the group assignments actively and present an oral presentation about the experience being a pen pal. Como usted puede ver, el producto final va a ser una carta. Produce a letter. ¿Y esa carta de qué es? About the experience of our friendship. Sobre la experiencia de su amistad como amigos de diferentes países. Va a planear, organizar, presentar todas sus ideas a través del foro. Vamos a hacer 2 participaciones en el foro. Y finalmente, para sustentar, pues va a subir la carta, que es el producto final, y va a sustentar en forma oral lo que está escrito en la carta. In order to start, you are going to enter to the form. Entonces, lo primero que vamos a hacer es
nuestra participación en el foro. Post number 1. That is the step. Go to the forum, entonces vamos a ir al foro y vamos a hacer nuestra primera participación en post 1. Y esa primera participación, post 1, ¿en qué consiste? Consiste en que ustedes van a continuar trabajando como grupo en equipo y van a elaborar 2 párrafos. Van a redactar paragraph number 1 y paragraph number 2. Esos párrafos los van a elaborar allá en forma interna a través de su WhatsApp o a través de un Drive. Y van a elegir una líder de ese grupo para que vaya al foro y coloque esos 2 párrafos. Paragraph number 1 is about 80 words. O sea, ese primer párrafo va a tener aproximadamente 80 palabras. Introduce each one of your partners. Say your names, nationalities, age, and include short facts about each country and why you decided to be pen pals. Entonces, ¿qué va a hacer en ese primer párrafo? Vamos a retomar la información que tú tenías en la fase 1. Y ahí vas a escribir what are your names, escriben sus nombres, las edades y el país al que pertenece. For example, Catherine is 25 years old and she is from France. Marcela Maria is 28 years old and she is from Brazil. And Solange is 29 years old. She is from Japan. Our countries, punto. Our countries have some tourist places, such as, y entonces menciona los sitios turísticos de sus países. The Eiffel Tower, the Notre Dame Cathedral, the Christ Redeemer, y mencionan el lugar también por allá de Japón. Termina en un párrafo, ¿no? Eso no estamos aislando ideas. O sea, pierda ya la concepción de las frases y de la información que tenía ya en un organigrama, en una tablita sobre los lugares turísticos que estaba mencionando. Ahora todo lo vamos a hilar y a juntar en un párrafo. Some of the traditions in our countries are, in Brazil, is very popular the Carnival Rio. The Carnival, Rio de Janeiro Carnival. In France, is very popular to drink wine. People drink wine for lunch and dinner. And in Japan, is very popular to have a cup of tea, for example, in the afternoon. Some of the cultural rules are, in Brazil, you can kiss, you can say hello, kissing people. But in Japan, you don't kiss people. You just say hello, give the hand. While in France, you can say hello, kissing to each cheek. Aquí acabo de redactarles el posible ejemplo del párrafo número 1, donde usted no se va a poner a redactar. Algunos estudiantes tienen mucha información sobre reglas culturales, tienen mucha información sobre los sitios turísticos. Si nos ponemos a unir toda la información que tienen, pues eso nos va a quedar como de una página. Y no se trata de eso. Se trata de un párrafo resumido
donde ustedes van a presentarse como grupo, quiénes son, sus edades, sus nacionalidades, y van a tomar la información más importante de los sitios turísticos y de las reglas culturales, de las tradiciones de sus países, y todo lo condensa en un párrafo. Vale la pena aclarar que un párrafo tiene una idea principal, tiene ideas secundarias y una idea final. Vale la pena aclarar que existen unos signos de puntuación en el párrafo, como son la coma, el punto y coma y el punto seguido. El punto aparte es cuando ya se terminó de elaborar el párrafo. Eso hay que tenerlo muy bien en cuenta. ¿Ok? Y que existen unos conectores. First, second, then, and, but, moreover, also, besides, finally. Usen esos conectores, mis amores, para la elaboración bien bonita, bien estructurada de su párrafo. And that is the paragraph number 1. Now, paragraph number 2. About 80 words. En el segundo párrafo, otras 80 palabras. In that paragraph, you are going to name some tips. Good tips. Keep in touch with a pen pal. Include some activities you have done to improve your English communicative skills. Second paragraph. ¿Qué va a escribir en el segundo párrafo? ¿Cuáles son las estrategias, los tips que ustedes han utilizado para comunicarse estando en diferentes países? Aquí podemos nombrar todas esas redes sociales. We usually are in contact with video calls, or we use Zoom to have our virtual meetings. Besides that, we use WhatsApp frequently, or every day. We send messages through WhatsApp or Telegram or Messenger. Besides that, we are using Instagram in order to advise the best things, the best places. We used emails. We used to send emails in order to know about your lives, about to talk about different things. Okay? Una vez han mencionado esas redes sociales que ustedes utilizan para comunicarse, also mention the activities, the strategies that you use to learn English. We practice English every weekend or every 2 days. To practice English, we listen songs in English. We watch films with subtitles. We use Have to send messages using English. Okay? Besides that, we used to read books in English. Y ahí completa el segundo párrafo. Esas actividades que estás mencionando de inglés para mejorar tu nivel de inglés, ellas vienen también del primer post, ¿sí o no? De la primera fase, donde nosotros mencionamos en el segundo post activities that you have done to practice English. And that is the second paragraph. Y esa sería su primera participación en el foro para el proyecto colaborativo. First post. Elaboran esos 2 párrafos allá internamente y luego eligen un líder para que vaya al foro y los transcriba, los escriba. Una vez usted ha hecho eso, que lo va a hacer en el transcurso de esta semana y la siguiente, ya se le habilitó el foro, se abrirá el segundo post.
Mientras tú estás participando en el segundo post, se le estará enviando la retroalimentación del primero. No pretendamos, mis amores, que usted escribió el post, los 2 párrafos, el sábado o el domingo, y ya el lunes tiene la retroalimentación. No. Eso se toma un tiempo precioso. Entonces, va a esperar a que se le mande la retroalimentación y mientras tanto está haciendo la segunda participación por Post 2, which consists about England. Como estamos haciendo una simulación de que ustedes son de diferentes países, vamos a hacer también la simulación de que como grupos están participando en una competencia. You are going to participate in a competition. In order to participate in that competition, you must write a letter under the title, The Experience of Our Friendship. Y para eso es la carta que van a escribir, para competir y ganarse un viaje para viajar a Inglaterra, a mejorar y practicar su nivel de inglés. Por eso el tercer párrafo que van a elaborar va a ser sobre Inglaterra. You are going to write about 80 to 100 words. Mire, este último párrafo puede ser más largo, puede tener hasta 100 palabras. Write about England. Include what places you will visit if you win the competition, and what folk parks you must consider in English. Entonces, ¿qué es lo que va a escribir de Inglaterra? Parecido como tú escribiste la información de tu país. Los sitios turísticos que visitarás si llegas a viajar a Inglaterra. ¿Qué tradiciones tienen los ingleses que tú debes tener en cuenta y debes seguir una vez estés en ese país? Y qué también reglas culturales y tradiciones debes tener en cuenta. Esas son las 3 informaciones que se pueden colocar en ese párrafo. Usted no se va a poner a escribir toda la historia ni la geografía de Inglaterra. Mucho menos se va a poner a hablar de toda la familia real de Queen Elizabeth y el rey Carlos. No, señores. Esa información obsoleta no se necesita. Tampoco se va a poner a hablar de los partidos políticos ni del presidente. No. Ni mucho menos del Brexit. No, señores. Ustedes, la única información que van a colocar ahí es: if we win the competition, we will visit the London Bridge, the Thames River, the Buckingham Palace, the Gardens. Van a colocar, son los sitios turísticos que tampoco van a ser todos. Mencione por ahí 5 lugares nomás máximo que va a visitar. Mencionar los nombres. No es ponerse a leer y a decir la historia de esos lugares. Punto. Mencionó los lugares, punto seguido. Besides, moreover, something that we should keep on mind is that there are some traditions. One of the traditions is to have a cup of tea at 4 p.m. every single day. The typical food in England is fish and chips. Besides that, English people are very polite. You should say hello, good morning, good afternoon when you meet an English person. Y menciona entonces ahí, termina concluyendo con reglas culturales que debes tener en cuenta
a ese país. Y eso es todo. También van a hacer ese tercer párrafo allá entre ustedes en el interno y eligen otro miembro del grupo, como hay 3 o mínimo 2, para que vaya y en el foro coloque el tercer párrafo. Y espera a que la tutora le dé la retroalimentación. Una vez ha ingresado al foro y ha visto que se le ha dado la retroalimentación, paragraph number 1, paragraph number 2, and paragraph number 3. You are going to download this Word document that is in your platform, the story of our friendship example. Entonces vendrá y descargará ese archivo que está en Word y que contiene este, que es artículo o que es la carta. Aquí va a encontrar un ejemplo. Entonces, al descargar este Word, te vas a encontrar con un ejemplo de una carta. No para que la copie, sino para que la tenga como modelo. Y entonces ahí va ya con las observaciones y las correcciones pertinentes, si así ha tocado, va a colocar, va a completar el documento, members of the group, paragraph number 1, paragraph number 2, and paragraph number 3. Entre todos elaboran ese informe final y luego vienen de nuevo a la plataforma y lo suben donde dice Phase 2, the story of our friendship. Y ahí ya completaría el 25% de la actividad del proyecto colaborativo para continuar con el otro 25%, que es prepararse para esa sustentación oral. Y entonces, para esa sustentación oral, cada uno debe estar en capacidad de responder a preguntas que se hagan sobre quiénes son los miembros del grupo, quiénes son sus compañeros, de dónde son, qué sitios turísticos hay en esos países de sus compañeros, ya no solamente el suyo, sino el de todos. Entonces tú tienes que ser capaz de, así tú eres de Brasil, de decirme, what are the tourist places that you can know, you can visit if you travel to France, if you travel to Japan, or if you travel to England. Tendrá que ser capaz de mencionar reglas culturales no solamente de tu país, sino de los otros países, Japón, France, England, incluyendo Inglaterra ya. Tendrá que ser capaz de responder a la pregunta de cómo se comunica. What kind of communication, what social networks are you using in order to have a good communication and to be pen pals, to be friends? Y tendrá que estar en capacidad de responder cuáles son las actividades que han hecho para mejorar su nivel de inglés. Esas son las posibles preguntas que contienen los 3 párrafos y que tú debes estar en capacidad de responder ya en el oral assessment, en el cual, para ese oral assessment, al igual que este bimestre del corte pasado, se le colocará allá en el foro cuál es su participación, cuándo va a ser su participación para sustentar esa carta que ha subido. Importantísimo. Una vez tú entras, mis amores, ustedes entran acá, Phase 2, the story of our friendship. Usted ve que hay una rúbrica de evaluación. Esta rúbrica de evaluación quiere decir que se está valorando todo. Se está valorando su participación en el foro Post 1, Post 2.
Por eso, si no participa en el foro, la nota tiene una rebaja de nota en proyecto colaborativo. Si tú no subes el informe final, también tendrá una rebaja en ese proyecto colaborativo. Y hay estudiantes que dicen, pero es que hicimos todo, participamos en el foro, hicimos el informe final, y vas y nos colocas 3, 5, 4, profe. El otro 50% de este foro corresponde a la sustentación oral. El proyecto máximo nota que te puede sacar es 5. 25%, 25 puntos de los escritos que tú estás haciendo. Y el otro 25% corresponde a esa sustentación oral, la cual debe ser muy fluida, no con la pronunciación exacta de una persona nativa, pero sí con no errores de pronunciación que muchas veces encontramos cuando tú estás hablando. Con una pronunciación y entonación cercana, con una fluidez y con una espontaneidad. Porque es que la rebaja en este proyecto colaborativo no se está dando muchas veces porque no participes en el foro o en el informe final, sino porque es que nos encontramos que cuando va a sustentar, 1, no entiende lo que se le está preguntando. 2, está leyendo a toda hora y no maneja el discurso, no maneja el vocabulario, no se han familiarizado con las preguntas. Vale la pena aclarar que para este segundo foro o segunda fase, estamos prácticamente repitiendo lo mismo del primera fase. Estamos repitiendo otra vez los nombres de nuestros compañeros, de dónde son, que cuál es la edad, que cuáles son los sitios turísticos, que cuáles son las reglas. La única información nueva es la información que tenemos sobre Inglaterra. Esa es la nueva información que ustedes van a tener que estudiar. Pero ya de tanto escuchar que es de tal país, que es de tal edad, que estas son las reglas culturales, que estos son los sitios turísticos, ustedes como ya han lidiado con eso, ya varias veces desde la fase anterior, pues ya deberían estar manejando el discurso. ¿Ok? Por eso esa rúbrica de evaluación y por eso se pide y se da un tiempo. Ustedes sí observaron que para esta segunda fase, para la primera fase, se terminó el post 1, post 2 y quedó como una semana por ahí para que hicieran el informe final y se prepararan. Por eso es que estamos evaluando ya es en la última semana antes de cerrar el corte, con el compromiso, con el objetivo de darles tiempo para que se preparen, para que miren cómo quedó el informe final, estudien, dediquen un poquito de tiempo a mejorar. Se les ha enviado en un mensaje, se les mandó una aplicación que se llama Natural Readers para que revise la pronunciación. Si no quiere utilizar Natural Readers, hay muchos, ¿no? Hay muchas aplicaciones, tú conoces de pronto más que yo, aplicaciones para mejorar la pronunciación, empezando por Google, ¿no? En Google tú perfectamente puedes meter las palabras, el contexto que quieras, y ahí vas adquiriendo también la pronunciación. ¿Ok? Those are the most important things that you are going to do in the collaborative project. And now I continue with questions. Question, Miss Caballero, Catherine Caballero, what question do you have about collaborative project? After Caballero, continue Ángela María. Caballero, Miss Caballero. Do you have a question? Miss Caballero? No? Ángela María Correa, do you have a question? Sí, profe, lo que pasa es que no me estaba funcionando el micrófono, sorry. Buenas noches, profesora. Oh, Profe, and then Ángela María. Miss Caballero.
Ok. Profe, una pregunta. Por ejemplo, en mi caso, yo no soy muy, o sea, lo voy a ser muy sincera. Yo tengo problemas un poco, bastante, diría yo, con el inglés, ¿sí? En cuanto a hablar en público, no soy muy buena hablando en público en inglés porque pues he tenido no experiencias muy buenas. Entonces, para mí o sea, yo me preparo y todo y trato de pronunciar en todo lo posible, pero obviamente se me dificulta un poco más la pronunciación y más por el mismo tema de que nos, o sea, me pongo demasiado, por ejemplo, cuando usted me dijo que no, que tenía que ser más fluida y eso, no es porque no sea fluida ni nada parecido, sino que para mí es bastante, tengo bastante dificultad con el tema de exponer en inglés. O sea, no tengo la misma fluidez, obviamente, que hablar en español, ¿sí? Por cosas internas, o sea, no voy a aquí hablar ni por qué, ni para qué, sino que pues me parece el curso como muy corto para que a uno le exijan, digamos, con una pronunciación súper bien y cuando pues no todas las personas ni tenemos la misma educación, ni tenemos la misma capacidad para asimilar los idiomas. O sea, es mi punto de vista porque para mí es muy frustrante prepararme todo un día para la pronunciación y saber que pues ese esfuerzo prácticamente fue nulo. Sí, Mi- entonces para mí es muy frustrante eso porque, por ejemplo, lo mismo lo digo, o sea, ah, pues uno como, pues uno también tiene que mirar qué fluidez tiene en la mayoría del curso para uno poder, por ejemplo, exigirle a una persona, digamos, que pueda fluir de una manera o sea, a la que uno, pues como docente espera. sí, mis Ese es caballeros. mi punto de vista y lo digo porque pues para mí como persona sí se me dificulta muchísimo el inglés en cuanto a la pronunciación. Muchísimo, es demasiado. O sea, Bueno, es muchísimo. Entonces, en ese sentido me parece muy injusto porque pues de todas maneras yo hice eh, como la labor de no únicamente ensayarlo en pronunciación, sino tomar como nota de cómo se pronunciaba para que no se me olvidara, porque sabía que se me iba a olvidar. De hecho, en la última parte se me olvidó cómo se pronunciaba una palabra y me puse más nerviosa de la que ya estaba. Entonces yo creo, profe, que en ese sentido hay que, pues a mí me parece que hay que mirar las dificultades que tienen cada uno de los estudiantes y acorde a eso, pues mirar eso porque pues de todas maneras esto es un curso, pues tenemos apenas tutorías un solo día para, digamos, para tener una fluidez más amena con el inglés. bueno, doy la respuesta a mis caballeros y luego continuamos con Ángela María Cobre. No es para de pronto despertar aquí una polémica de que sí sabe, de que no sabe, de que ha aprendido por muchos años, de cuáles son sus previos, etc. Lo único que yo parto es de que ustedes están en inglés 2. No sé si ustedes, algunos, tuvieron la oportunidad de hacer un curso que se llama Beginners con la universidad. Y luego de Beginners continuamos con el inglés 1, que también les tomó pues como unos 3 meses para hacer el inglés 1. Si tuviste Beginners, No, tomaste profe, yo vengo de Bucaramanga. Yo vengo 3. de clase de Bucaramanga, vengo de traslado y mi inglés anterior es de un pueblo, del Cesar, que no es comparación con la misma educación de acá de Bogotá, profe. Claro, preciosa. Esa, desafortunadamente, mis caballeros, y para todos los estudiantes que están participando hoy, pues nosotros como tutores no tenemos la oportunidad de conocer a cada uno ni cuál es su background, cómo es sus precedentes, su contexto. Tampoco, pues, tenemos la oportunidad aquí de personalizar o individualizar. Entonces, sí, es una desventaja para ustedes el hecho de que nosotros no conozcamos sus contextos particulares y que estemos
evaluando bajo un mismo parámetro prácticamente a todos. Porque esa es la verdad, tenemos unas rúbricas de evaluación y a todos los estamos evaluando bajo unos mismos parámetros. Por eso ustedes ven una rúbrica y eso tiene hasta puntos, ¿sí? Puntos por tal cosa, tantos puntos porque participó en el foro, tantos puntos porque participó en el informe final, lo entregó, tantos puntos porque maneja el discurso, tiene buena pronunciación, etc. Entonces, a lo que yo voy es a que uno parte de que no todos son principiantes, porque ya ha hecho por lo menos un inglés 1. Y en ese inglés 1, ustedes vieron lo básico, ¿no? Como, what's your name? How old are you? Where are you from? Y estamos en esta primera fase que tuvimos. ¿Cuáles eran las preguntas también? My name is, I am from France, I am 25 years old. O sea, estamos repitiendo lo de inglés 1. Y por eso, en ese mismo foro, y yo he sido insistente, como lo acabo de decir, es que ustedes no coloquen información que saben que no van a poder producir. Por eso se les está pidiendo lo mínimo. Lo mínimo es, mencione unos lugares turísticos. No se ponga a hablar de la historia y la geografía de esos lugares turísticos, porque ustedes, lógico, así sean muy fluidos, pues no van a tener la capacidad ni el tiempo para prepararse. Y lo otro, mencione solamente unas actividades que tú haces, que eso es un discurso de básico. Watch films, read books, listen to music. Es que no son ni frases completas, son cláusulas lo que están produciendo. Entonces, si ustedes van al contexto de lo que se les está exigiendo, en realidad la exigencia no es alta, la exigencia es baja, mis amores. Se les está pidiendo lo básico. Y sí he sido insistente, y aquellos estudiantes que se ponen a escribir todo un discurso en el foro, de una vez se les hace la observación. Esa información no se les pidió. Usted tiene que escribir solamente estas frases así y así. Y se les está dando ejemplos, es más. Porque ustedes lo han visto, que están los ejemplos, las frasecitas nomás. Y eso fue lo que evaluamos en el primer corte. Ahora para este segundo corte, ¿qué estamos haciendo? Volviendo como en un recycling, estamos otra vez retomando lo de la primera fase y como ya les dije, solamente se agrega en la información de Inglaterra. Pero es que usted no se va a poner a hablar de toda la geografía, ni la economía, ni la historia de Inglaterra. No, eso no tiene que decir y tampoco eres capaz de decirlo. Entonces lo que tienes que decir es sencillito, así como hizo lo de su país. Son unas frases, mire, se le está midiendo hasta las palabras. No pueden pasarse de más de 80 palabras esos párrafos. Y tiene que decir es, some touristic places in England are. Mire, ahí no hemos salido del verbo to be. Some touristic places in England are. Y menciónelos. The River Thames, Buckingham Palace. Some cultural rules are. No se ponga a hablar de todo lo que ellos hacen, la cultura, los vestidos. No, 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 no. Mencionen comida típica, algunas festividades que tienen y ya. Que eso no lo va a usted, le va a exigir un discurso muy profundo. Y al final, what are some cultural rules? Que salude, que respete, que tenga esto, ¿qué? Cultura, respete las culturas, los principios que tienen los ingleses. Serán 2 o 3 porque es que no puede más, porque no puede pasar de las 80 palabras. Y entonces, eso lo está sustentando no solamente una persona, son 3 personas las que hay en ese grupo. Quiere decir que entre los 3 se pueden apoyar para hacer esa sustentación oral. Quiere decir que yo no me voy a poner a aprenderme todo otro, no, apóyense. Entonces tú vas a decir
lo del párrafo número 1, que es, vas a presentarnos al grupo, a volver a decir de dónde somos, cuáles son nuestros lugares turísticos de nuestros países y tal. Y yo voy a hablar de las actividades que hacemos para encontrarnos, para tener una comunicación y aprender inglés. Y yo voy a hablar entonces de Inglaterra. Difficult, my little babies. Aprenderse por ahí 6, 7, 8 oraciones. ¿Es difficult? No. Lo que yo sí observo, mis amores, es que ustedes de pronto no sacan mucho tiempo, no le dedican mucho tiempo y vienen a improvisar. Y entonces está con las limitantes. Las limitantes de que no, yo definitivamente eso no me lo aprendo. Las limitantes, no, yo no soy buena para eso. Ay, no, la pronunciación, no, a mí no me entra nada. No, yo no soy capaz de aprenderme esas tres. Y entonces se queda en el conformismo y allá dice, no, pues leamos, eso al final leamos porque no se puede hacer más. Y no te estás exigiendo lo suficiente. Ustedes son jóvenes y tienen todavía unas mentes lúcidas y unas inteligencias brillantes a las cuales les pueden sacar todavía mucho jugo. Y aunque el curso es cortito, aunque no nos vemos todos los días para dar clase de inglés, algunos los felicito porque cada 8 días sí se están conectando a la clase de inglés para aprender la gramática, la pronunciación, para reforzar. Hay otros estudiantes que ni siquiera se interesan por eso. Entonces, pues menos va a ser capaz si ni siquiera se está conectando cada 8 días para tener algo de contacto con el inglés. Pues menos. Pues yo me conecto cada 8 días. La invitación es esa, exigirse, tratar de dar lo mejor, estar cada 8 días aquí. Miren, mis amores, que aquí faltan muchos estudiantes y hoy estamos explicando la fácil. Y muchas veces dan hasta las sorpresas en esos foros que no saben ni qué es lo que tienen que hacer, preciosos. Yo los felicito a ustedes porque están interesados y espero, aspiro que por lo menos haya un representante de cada uno de esos grupos para que comunique a sus compañeros lo que tiene que hacer, porque así pasó en la primera fase. Se le explicó, se dedicó una sesión para explicar lo que había que hacer, iba uno al foro y encontraba todo diferente a lo que se había explicado. Y un poco de información que uno nunca le pidió a ustedes, preciosos. Entonces, desde ahí está el aprendizaje. El aprendizaje significa no pretender lograr mucho, sino hacer poco, pero bien. Entonces, yo me contento con que usted diga, presente a sus compañeros, diga de dónde son, cuáles son sus edades y mencione lugares turísticos de esos lugares. Con eso ya hemos logrado mucho. Pero es que hay estudiantes que ni siquiera no saben quiénes son los miembros del grupo. Hay unos que todavía no saben quiénes son los miembros del grupo, que todavía, después de que hemos hablado 3 y han escrito sus textos, las edades, todavía no saben ni de qué país pertenece cada uno, ni cuántos años tiene cada uno de ustedes, que eso es lo básico. Entonces, la invitación es, no vamos a pretender abarcar mucho, poco, pero bien. Exíjase, no se coloque el yo no puedo, colóquese el sí puedo. Y esfuércese por prepararse bien desde ya, porque mire, lo que estamos haciendo ahorita con estos párrafos ya es una preparación para la sustentación oral. Si tú vas a colaborar elaborando ese párrafo, el hecho de escribir 2, 3, ahí ya está haciendo un aprendizaje. Ahí ya te estás familiarizando con lo que van a decir a final de la evaluación oral. Pero si no te preocupas por saber cómo va a quedar el párrafo, qué es la información que contiene, y viene es la víspera o el mismo día que tiene que sustentar a enterarse qué es lo que hay que decir,
Pues mis amores, ahí sí eso va a ser súper complicado y por eso improvisamos, por eso no sabemos qué se tiene que pronunciar y por eso terminamos es leyendo o ni siquiera mis muñecos. Es la verdad. Ni siquiera haciendo una lectura apropiada de eso, porque está leyendo y ni siquiera tiene una pronunciación, ni una entonación, ni una lectura apropiada. O sea, empezando por ahí. Entonces, el llamado es a ese. Exijámonos un poco más. No pretendamos abarcar mucho, sino cortito, pero lo manejamos el discurso. Angelita tenía la palabra levantada, ya la manito desde hace rato. Sí, profe. Preguntas, observaciones, ¿qué quieres decir? Gracias, profe. No, primero, profe, ¿para cuándo es la fecha máxima para el primer post? Y segundo, nosotras con nuestro grupo venimos de, o sea, la tarea, digamos, el párrafo viene también de lo que ya hicimos la clase o el primer nivel, ¿cierto? Sí, Entonces nosotras somos de Brasil, de Francia y de Estados Unidos, profe, migrante americana. Entonces, pues vamos a continuar con ese país si no hay problema, no sé. claro, ya ustedes se metieron con ese país, ya les tocó quedarse ahí, porque Listo, cómo van a cambiar todo el discurso otra vez. listo, profe, ya era eso, gracias. Y la Y fecha para cuándo es el la post. fecha para este primer post queda hasta el día lunes. El día lunes tienen que haber subido ya estos dos primeros párrafos. No es difícil porque estamos, como tú lo has dicho, estamos volviendo a copiarlo la primera fase. Solamente que se acuerdan que en la primera fase estaban escribiendo oracioncitas. Angie is from Brazil. She is 25 years old. Una oración. Jenny is from France. She is 40 years old. And Catherine is from Brazil. She is 29 years old. Ahora lo que tienen que hacer es unir esas frases. Y cuando hablaban de los países, los sitios turísticos y las reglas culturales, por favor, como ya lo dije en inglés, no sé si me entendieron, no es ponerse a escribir ahorita todas las reglas culturales que ustedes tienen allá y toda la información de los sitios turísticos. No, porque ahí solo le va a dar como unas 100, 120 palabras. Y tiene que ser solamente 80. Entonces, escojan solamente 2 o el sitio turístico más representativo de cada país. Por ejemplo, France, Eiffel Tower, eso es lo más representativo. Brasil, Christ Redeemer, es lo más representativo. Brasil es Cristo Redentor allá. Y de Japón, ¿cuál es el lugar más representativo? Y luego termina su párrafo con and some cultural rules, some traditions in our countries are, porque está tomando lo de los tres. Las tradiciones de nuestros países son, y menciona una de Japón, una de Inglaterra, una de Francia y una de Brasil. Y ya terminó su primer párrafo. Luego va al segundo párrafo. ¿Y cómo se comunica? Eso todo el mundo. ¿Quién no sabe? Ya, WhatsApp, Instagram, Messenger. Eso ya está en inglés. O sea, esos son ya palabras que nosotros manejamos en nuestro español y son en inglés. Instagram, Messenger, Zoom, we have video conference in Zoom. Es que ustedes ya están familiarizados con todo ese vocabulario. Y luego vuelve y repita las actividades que ustedes mencionaron en la fase 2 sobre qué hacen para aprender inglés. Esos son los dos párrafos. Conclusión es volver a retomarlo de primera fase y escribir 2 párrafos con sentido completo. Eso es todo. ¿Qué es lo que se aclara acá, mis amores? La estructura del párrafo. No son oraciones. Ahora va a condensar todo. Y por eso le digo, un párrafo tiene una idea principal, unas ideas secundarias y una idea final, que se unen a través de signos de puntuación, que no es el punto final, es el punto seguido, porque el punto final es cuando ya termina el párrafo, y que utiliza comas, puntos, punto y coma, y conectores, and, but, also, besides, but, los conectores que ustedes, los que más conocen, siempre es and, also, besides.
utilícese unos conectores para hilar esas ideas, para retomar otra vez todo. Eso es lo que deben hacer. Juliet García. Hola, Juliet, teacher. hello. Teacher, tengo una pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? Nosotros en el grupo podemos como cambiar esas culturas del primer post o tenemos que seguir con lo mismo. En mi caso, como yo soy de Brasil, yo podría, digamos, cambiar las culturas para mejorar mi pronunciación, o sea, decir algo que yo lo pueda pronunciar. Claro, mi muñeca. Algo fácil, con lo que ustedes se puedan manejar el discurso, que les sea familiar, les quede fácil decirlo, pronunciarlo. Entonces sí podemos cambiar esas culturas, esas tradiciones para que nos quede más fácil a los tres de Sí. poderlo pronunciar mejor, porque yo en el primero sí me vi negada para pronunciarlo. Ok, entonces busque el vocabulario que le es familiar, con el que usted ya maneja, para que tenga inclusive más, eso te da más seguridad en el momento de sustentar. Pero, por ejemplo, una tradición de Brasil, Río de Janeiro Carnival. Ya, listo. That is one of the traditions in Brazil. What is the tradition in France? And what is the tradition in Japan? Y ya, salió. ¿Ok? Listo, Entonces, teacher, gracias. use vocabulario, frases que les son familiares, ustedes saben que eso no queda en el papel, eso se tiene que sustentar. Por eso hay una sustentación oral, ¿no? O si no, simplemente no la haríamos. ¿Para qué? La sustentación oral es como con cualquier trabajo que usted hace por escrito que después lo tiene que sustentar. Entonces, la sustentación oral es justamente para mirar si ustedes sí han mejorado, se han preocupado autónomamente, porque esto sí, vale la pena aclarar, es un trabajo bastante autónomo, porque no tenemos clases de inglés todos los días, ni estamos en contacto todos los días con el idioma, pero usted sí en forma autónoma está o debe estar mejorando, usando las estrategias para mejorar su nivel de inglés. ¿Ok? Do you have other questions about collaborative project? Creo que después de todas las polémicas que se han lanzado, quedó claro en qué consiste la primera fase, la primera participación en el foro y cómo va a ser su segunda participación en el post. Y luego, cómo viene y otra vez copia, si le quedaron esos párrafos perfectos, no es sino copiar y transcribir en este informe final. Si se le ha hecho alguna observación, retroalimentación, haga correcciones y ya coloque los párrafos bien en su informe final. Is clear? Or do you have any other question about collaborative projects? No, profe, muchísimas gracias por todas las aclaraciones. Creo que nos quedó bastante claro que tenemos que hacerlo de manera más sencilla y que se nos facilite para la pronunciación. Que les facilite con un vocabulario, Muchas gracias, profe. no un vocabulario complejo. Coloquen un vocabulario con el que usted, por eso yo le dije, no se van a poner ahorita a hablar de Inglaterra por allá de política, ni de economía, ni de la historia, ni de la geografía. No, ¿a qué horas? Sencillito. Mencione los sitios turísticos. Por ejemplo, hay sitios turísticos que ustedes ya conocen por cultura. Buckingham Palace, London Bridge. Todo el mundo ya conoce ese puente de Londres que siempre lo presentan. Y Buckingham Palace por Queen Elizabeth. Todo el mundo conoce ya Buckingham Palace. Entonces, esos ya son inclusive información que hace parte de su cultura general. Y no se compliquen con las tradiciones ni con las reglas culturales de Inglaterra, por favor. Frases sencillas, no tan complejas. Para que pueda hacer una buena sustentación en su proyecto final y lo ideal, que todo el mundo obtuviera 5, después de todo el esfuerzo que han hecho. Recommendations, final recommendations and tips. Number 1. Tener en cuenta las fechas establecidas durante el proyecto colaborativo. Si el grupo no participa y realiza las correcciones en las fechas estipuladas, pues lo más importante, aquí dice, no serán citados a presentación final. Se ha sido lapso también en eso, que de pronto
no hizo su participación en alguno de los foros, pero hizo su informe final. Entonces, haga su presentación final, su sustentación final. Pero sí tengamos en cuenta las fechas, ¿no? Muchos estudiantes también por desinformación, porque no leen los mensajes, porque no asisten a las videoconferencias, no saben hasta cuándo vence lo de los foros, no saben el tiempo que tienen para subir informes finales, y por eso también hay una rebaja de nota. Si tú no participas en el foro, pues lógico que la nota no puede ser alta, eso se le quita la nota, el no participar en los foros. Si no entrega el informe final, pues lógico que tampoco, está perdiendo los 25 puntos que tiene el proyecto colaborativo de la parte escrita. Continuamos. Estar atentos a la mensajería, pues allí a través de la mensajería es que se está enviando que cuando es la participación en el foro, se le están mandando alertas, mire que hasta tal fecha la participación en el foro, mire que se cierra tal fecha y mire que su sustentación oral es para tal fecha. Yo los felicito porque si todos estuvieron el día de la sustentación, el día y la hora indicada. En eso sí no hubo fallas por parte de este curso. Todos estuvieron, todos se presentaron, las fallas fue en participación en esos foros que no sabían, se les cerró el foro y no habían participado. El respeto y el compromiso con el trabajo a realizar. Compromiso, responsabilidad. Como aquí no es que cada uno va a participar, entonces no podemos detectar si todos participaron o no. Pero yo sí les pido el favor que si en su grupo hay algún integrante que no participó en la elaboración de los párrafos, no mostró interés ni nada de eso, ustedes deben denunciar eso, deben darlo a conocer. Tal estudiante no participó, no estuvo pendiente en hacer los párrafos, no estuvo pendiente en hacer el informe final. Pues díganlo, porque eso también es parte de la justicia y la honestidad. Aquí estamos evaluando todo. Y yo soy una de las personas que sí, hay un integrante del grupo que merece una nota diferente a la de los otros, hay que hacerlo, porque uno tiene que ser justo y honesto y darle a cada quien lo que le corresponde. Aunque estamos haciendo un trabajo en equipo, y yo felicito esos trabajos de esos grupos donde entre los tres todos le meten la ficha y uno lo observa muy bien en la sustentación final, que están todos los tres encadenados, todos los tres preparados, todos los tres saben de lo que están hablando. Mientras que uno observa perfectamente en algunos grupos que hay estudiantes totalmente desubicados con respecto a los otros, que no saben cuáles son las preguntas, que no responden, que no tienen idea. Esos estudiantes deben ser denunciados, porque no es justo que obtengan una misma nota que los otros dos, que sí han trabajado o que la otra persona que lo ha hecho todo. ¿Cuál es? La participación en el foro es obligatoria y tiene calificación. Por eso, si tú no participas en alguno de los posts, eso le rebaja la nota. Por ninguna circunstancia se realizarán presentaciones fuera de la fecha y de manera individual. Si aquí hay algún estudiante que se quedó solo porque sus compañeros desertaron o aplazaron, por favor, házmelo saber para integrarla a un nuevo grupo, porque no puede quedar sola. Y si ha llegado un nuevo estudiante, a usted se le dará a conocer quién llega a ser parte de su grupo para este segundo foro. Todos los integrantes del grupo deben estar conectados sincrónicamente en la presentación. Sincrónicamente y asincrónicamente, ¿no? Todos deben estar en contacto para sacar adelante los párrafos, el proyecto, el informe final, y todos estar ahí en el momento de la presentación y sustentación oral. Todos los mensajes o inquietudes que no contengan imágenes
deben ser enviados por la mensajería del aula, pero aquellos mensajes que tú tienes que soportar con alguna evidencia, pantallazos o algo, pues sí, por favor, mándelos al mail. Y es importantísimo aquí, mis amores, también que si tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna observación con respecto al proyecto, mande por favor el NRC y la letra del grupo al cual pertenece, porque muchas veces no se puede ser diligente y darle una respuesta ágil porque me manda la información, la duda, la inquietud, pero no dice de qué grupo eres, a qué NRC perteneces, y entonces de tantos estudiantes que uno no sabe, usted a qué pertenece y cómo responder. Para ser diligentes y responderle con certeza la inquietud que tenga, coloque el NRC y la letra del grupo al que tú perteneces, por favor. Los ejercicios pueden ser presentados, ya tú lo sabes, los ejercicios de la plataforma, cuantas veces quiera. La plataforma guarda siempre el puntaje más alto. Y la calificación mínima para aprobar cada una de las actividades es de 80 puntos. Muchas veces ustedes no pueden pasar a la siguiente actividad, a la siguiente unidad, porque han dejado actividades por ahí sin responder y no le está dando el puntaje para seguir adelante. Y tú crees que es un problema en la plataforma, que no está avanzando y el problema lo tienes tú. ¿Ok? Do you have other questions about collaborative project, about the activities? No questions? No, profe, todo claro, gracias. Quedaron todos en silencio estos muchachitos. Ahora yo me voy a permitir compartir rápidamente la plataforma y les voy a decir dónde está todo eso rápidamente que yo les estoy mencionando acá. So, the first one is, lo primero que les voy a recordar es dónde es que encuentra, una vez presenta las unidades hasta la 2.5, se le activa Self-Evaluation. ¿Dónde es que se le activa esa Self-Evaluation? En un icono que tú tienes allá que se llama Test. En ese test es donde se va a activar la autoevaluación que debes presentar una vez termines la unidad 2.5. En ese mismo icono de test, para el tercer corte, se le va a habilitar el Final Exam, que es el examen final que tiene un gran porcentaje, si no es todo, en el tercer corte. Ese examen final tiene el 30% en el tercer corte. Here, Collaborative Project. Entonces, en el proyecto colaborativo, aquí está. Ya está listo, mire. First Post, ya está listo para que usted venga y participe con Post One, ¿no? Ya está listo. Por favor, hacer su participación. Parece que estoy donde no es. Voy a Collaborative Project y me entro Collaborative Project acá. Phase 2, The Story of Our Friendship. Y ahí está, miren, ya listo para que hagan su participación en el primer post. Imaginary Situation, escribiendo esos dos párrafos. Una vez, o sea, la próxima semana, se cierra este post y se le abrirá Post 2 para que escriba el tercer párrafo, que ya sabe que es sobre Inglaterra. Una vez usted ha hecho su participación en este Post 2, entonces va a encontrar el otro que tiene que descargar el archivo para el informe final, que es el archivo en Word, PenPal Application Form. Lo diligencia con los 3 párrafos y lo sube aquí, Phase 1, Getting to Know About My PenPals, y ahí ya queda listo para su sustentación oral. La fecha y hora de sustentación oral se va a colocar aquí en el foro, como lo hicimos en el primer corte, en el Post 2. ¿Ok? Eso es lo más importante. Remember
de activities, ahora está usted en second module, activities 2.1 to 2.5, estamos en esta 2.1. Also, don't forget that there are some ebooks, estos ebooks que tampoco los consultan, son importantísimos para desarrollar o revisar la parte de gramática y vocabulario que contiene cada uno de las unidades que está trabajando. Entonces, 2.1, si tú vienes acá, who used, who did you, vas a encontrar información de vocabulario y gramática de este corte, de esta primera unidad. 2.2, love. 2.3, traveling. 2.4, are you indecisive person? And stop forgetting. 2.4, no more. Ya estas otras, stop forgetting, lifestyles, is very simple, and modals everywhere, eso ya hace parte del tercer corte. And the other important things, video classes. Here you have some short videos, explanations about questions with and without auxiliars, que es lo que estaba viendo esta semana. Modal of suggestions, modal of obligations. ¿Cuál sería el ideal? El ideal sería que usted viniera y antes de resolver las unidades, 2.1 o 2.2, antes de hacer esas actividades, lo ideal sería que tú hicieras el estudio de esos ebooks, videos, explanations about that. Ese sería el ideal. ¿Ok? Do you have any questions so far? ¿Tenemos más inquietudes, preguntas? No? Very good. And finally, the last explanation, la última explicación que voy a hacer es sobre el tema gramatical que ustedes están trabajando esta semana. Va a ser corto, pero sí importante que tenga en cuenta y que tenga claro el tema gramatical que se está trabajando esta semana. When we ask questions about questions about the subject of a sentence. ¿En qué consiste eso de subject and object questions? Ese es el tema gramatical de esta semana. A lo mejor tú ya lo entiendes, a lo mejor no tienes ni idea de qué trata eso. Subject questions. Pues subject questions are the questions that are asking for the subject. Que son las preguntas que están preguntando por el sujeto y por lo tanto en esa pregunta no hay sujeto y como no hay sujeto, no hay auxiliar. El ejemplo de una subject question is this. Who bought the house? Como tú puedes observar en esta pregunta no está mal, la pregunta está bien. Dicen, ay, ¿y dónde está el auxiliar y dónde está el sujeto? Pues sencillo. Como la pregunta está justamente preguntando por ese sujeto, pues lógico que la pregunta no va a tener sujeto. Y como no tiene sujeto, no tiene el auxiliar y el verbo se conjuga en el tiempo que tú estás preguntando. Que si está preguntando en el pasado, el verbo quedará en pasado. Si tú estás preguntando en presente, entonces el verbo quedará en presente. Si estás preguntando sobre el futuro, pues entonces el verbo será en futuro, con el will. Es aquí, ¿quién compró la casa? Pues la pregunta está, no tiene sujeto porque no se sabe quién es, justamente lo está preguntando. Who bought the house? Esa es subject question. Preguntas que no tienen el sujeto y que están preguntando por el sujeto. Most of the time, ¿cuáles son las palabras interrogativas que en la mayoría de veces está preguntando por el sujeto? What, como what happened, como se dice, oye, ¿qué pasó aquí? What happened? ¿Qué pasa? What happens? ¿Ok? Who. Usted quiere saber quién es su profesora de inglés. Entonces usted dice, who teach you English? Who teaches you English? ¿Quién te enseña inglés? Pues lógico que la pregunta no tiene sujeto porque está preguntando. Entonces, ¿quién te enseña inglés en presente? Es who
teaches, ¿por qué teaches? Porque es presente tercera persona. Who teaches you English? Which speaker is in my table, for example? ¿Cuál es el speaker que está en mi mesa? Which speaker is? Whose or how many? Here you have other questions about the object. ¿Cuáles son las preguntas acerca del objeto? Pues son las preguntas que sí tienen sujeto y que tienen, por lo tanto, un auxiliar. Porque no están preguntando por el sujeto, sino por un segundo objeto o otra información. For example, which dress did Betty design? Entonces, aquí sí tiene la pregunta, el auxiliar, tiene el sujeto y su verbo lógico no vaya conjugado porque tiene el auxiliar. ¿Por qué esta pregunta sí tiene sujeto? Porque está no preguntando por el sujeto, sino por otra información sobre el sujeto. Which dress did Betty design? ¿Cuál fue el vestido que diseñó Betty, por ejemplo? We use questions about the object with what, which, who, whose, when, where, how often, how much, how long. Aquí sí ya entran todas las palabras interrogativas. Con cualquier palabra interrogativa tú puedes formular una pregunta. Mientras que en la anterior, observe que sí no estaban todas las palabras. Here you have what, who, which, whose, and how many, porque justamente estas son las palabras interrogativas que tú utilizas para preguntar por el sujeto. Mientras que en estas, sí todas con cualquier palabra interrogativa, tú puedes hacer la pregunta, question word, auxiliar, subject, verb, and complement. Here you have another example. Here the example is Silvia saw Paul. Who saw Paul? ¿A quién vio Paul? Ahí está preguntando por el sujeto, Silvia. Mientras que en la segunda ya es una pregunta objeto. Who did Silvia see? Ahora no está preguntando a quién vio Paul, sino a quién vio Silvia. Silvia saw Paul. Who did Silvia see? In the first one, there is no auxiliar, there is no subject. Como usted puede ver en la primera pregunta, no hay auxiliar, no hay sujeto porque está preguntando por el sujeto y el verbo está directamente conjugado en el tiempo que es pasado. In the second, there is WH word, there is an auxiliar, there is a subject, and there is a verb, como utilizamos hacia las preguntas. ¿Por qué? Porque justamente está preguntando es por él un segundo sujeto. Here you have another examples. Who knows the answer? En presente, ¿cómo preguntaríamos quién sabe la respuesta? Esa es una pregunta que está justamente preguntando por el sujeto. Entonces, ¿cómo quedaría la pregunta en presente? No tiene auxiliar, no tiene sujeto porque está preguntando por el sujeto. Somebody knows? ¿Alguien sabe cómo quedaría esa pregunta? Para hacer ¿quién conoce o quién sabe la respuesta? What is the question? WH word, quiere decir who, como está en presente, pues el verbo queda en presente. Porque está preguntando, ¿quién sabe la respuesta? Who knows. ¿Qué haría con who knows? Claro, who knows the answer? Who knows the answer? Claro, porque mire, no hay sujeto en la oración. Por lo tanto, no hay auxiliar. Y queda en presente, entonces el verbo queda en presente conjugado. Who knows the answer? Another example. Let's continue with another couple of examples. Why? Esta pregunta sí tiene sujeto. You take my umbrella in past tense.
What is the question? In past tense. Tiene sujeto, por lo tanto debe tener el auxiliar. What is the question in past tense? Do you know, ladies or boys? WH word, why. El auxiliar del pasado, ¿cuál es? Did. Do. No, el auxiliar del pasado es did. Why did? ¿Cuál es el sujeto? Pronombre personal. You. You. Why did you? Verb. El verbo no cambia porque tiene el auxiliar. Why did you? Continue the question. Why did you Take. take? ¿Y cuál es el complemento? The umbrella. The umbrella o my umbrella. Why did you take my umbrella? Observe que en esta pregunta no está preguntando por el sujeto, sino preguntando es por la razón. ¿Por qué tú tomaste mi sombrilla? Why did you take my umbrella? Entonces, esta se conoce como object question. ¿Por qué object question? Porque no está preguntando por el sujeto, sino por otra cosa, cualquier, la razón, otro objeto, una segunda persona. ¿Ok? Here you have another example. Let's continue with another example. Here. When did the accident happen? Aquí tenemos el sujeto the accident. When, y está preguntando, ¿cuándo sucedió el accidente? Ahí sí tiene sujeto, the accident. Está en pasado, pues, when did the accident happen? Ahí, esta es una pregunta, objeto. Está preguntando por la fecha, el cuándo. When did the accident happen? La pregunta tiene sujeto de accident, por lo tanto tiene auxiliar y tiene un verbo que no va conjugado porque ya tiene el auxiliar. In the next one, look at this Who one. wants to see me? Who wants to see me? En esta pregunta sí está preguntando por el sujeto. ¿Quién me quiere ver? Pues el sujeto que la quiere ver es my mom, my father, my boyfriend. Por eso la pregunta está preguntando por el sujeto, no tiene sujeto, por lo tanto no tiene el auxiliar del presente en este caso, y el verbo queda conjugado en presente tercera persona. Who wants to see me? ¿Ok? Siempre por lo general, cuando estamos preguntando por who, el verbo va a quedar conjugado en tercera persona, no importa que la respuesta sea singular o plural. Siempre se conjuga en ese tiempo. And now, let's see the last two questions. Who broke the window? Who broke the window? Está preguntando por ese sujeto, ¿quién fue el que rompió esta ventana? Por lo tanto, está preguntando por el sujeto. No hay sujeto en la pregunta porque es el que se desconoce. No tiene auxiliar, la pregunta está en pasado, entonces el verbo queda conjugado en ese pasado. Who broke the window? Okay? And the last one, the last example. How many people died in the crash? Aquí en esta pregunta también está preguntando por la cantidad de gente que murió, o sea, está preguntando por esos sujetos. Como está preguntando por esos sujetos que se accidentaron, por eso la pregunta no tiene auxiliar. How many people, el verbo directamente en pasado, porque la pregunta está en pasado, ¿sí? ¿Cuántos murieron en el accidente? How many people died in the crash? And here, another example. What fell off the shelf? What fell off the shelf? ¿Qué fue lo que se cayó de la repisa? Está preguntando por esos objetos. Como está preguntando por los objetos, los sujetos que se cayeron, no tiene sujeto, no tiene auxiliar. What fell off the shelf? Y el verbo va conjugado directamente en pasado.
Okay? Here another. What What happened last night? ¿Qué sucedió? Está preguntando por el hecho, lo que pasó. What happened last night? And finally, the last one, but Who not did the least. Julie want to see? In this question, sí hay sujeto. Es ¿a quién quiere ver Julie? El sujeto es Julie. Por lo tanto, la pregunta tiene Julie. Está en pasado. Hay que colocarle el auxiliar porque tiene sujeto. Who did Julie? El verbo ya no queda conjugado porque tiene el auxiliar del pasado. Who did Julie want to see? Do you see? And this is the example about the explanation about object questions and subject questions. I don't know if you have or something clear, or maybe you have more questions about that. But if you enter to your platform, si vamos a la plataforma, miramos el video class about subject and object questions. If you enter to the ebook, si vamos allá juiciositos también a ese ebook, podemos profundizar y aclarar en qué consiste estos dos tipos de preguntas. Si ya lo entendió, congratulations, you have learned, continue practicing, continue learning. So, I think time is up. Thank you so much for your participation tonight, and see you next week, next Wednesday. Thank you so much. Have a nice night and sweet dreams. Bye-bye. Thank you, teacher. Bye, see you. Thank you, Gracias, teacher. que tenga bonita noche. Teacher. Bye-bye, have a good night. Bye, teacher.